Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo, en una playa tropical, cercana de un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Esta es una frase que muchos de nosotros conocemos a la perfección. Y no solo conocemos a la perfección en el sentido de haberla leído una y otra vez, sino también de haberla sentido una y otra vez y de no dejar de sentirla aunque tengamos varias experiencias en términos del trabajo de campo. El día de hoy vamos a trabajar este texto vinculado con los argonautas del Pacífico Occidental, obviamente del antropólogo de origen polaco, Bronisław Malinowski, y hoy específicamente trabajaremos el ensayo introductorio de este maravilloso libro, que ha trascendido a lo largo de las distintas décadas y que justo el próximo año cumple sus primeros 100 años de publicación. Este libro se publicó en 1922, al mismo tiempo que, por ejemplo, Radcliffe Brown estaba publicando su obra Nobel y al mismo tiempo que el maestro Manuel Gamio también estaba publicando La población del Valle del Teotihuacán. 1922 entonces aparece dentro del calendario de las antropologías a nivel mundial como un momento importante. Y es un momento importante sobre todo porque justo nos muestra sus capacidades reflexivas, sus capacidades epistemológicas y sobre todo sus expresiones políticas y económicas de la configuración de aquel mundo. De tal manera que la obra de Malinowski especialmente la vamos a leer en estos contextos, en un contexto político, en un contexto académico y obviamente en un contexto que tendrá que ver con sus configuraciones metodológicas, éticas y políticas de su antropología. De tal manera que Malinowski, como muy bien lo señala en este estudio introductorio, tiene el mismísimo placer de contar con el gran maestro James Frazer para la elaboración de este prólogo. Como bien lo indica Frazer en el prólogo, Malinowski es uno de los primeros avesados en tratar de construir una metodología científica para el rigor del trabajo de campo. Y es interesante que lo hace Frazer en el sentido de que aparece como un personaje insignia. Un personaje insignia que marca también la ruptura de estos distintos estudios etnológicos, de etnologías comparadas, que dejaban el trabajo de campo más hacia los intermediarios de los cultural brokers de la construcción de la información. Comerciantes, políticos, misioneros, distintos cronistas, eran justo los que producían distintos insumos para la construcción de estos datos. Sin embargo, como lo señala Frazer, el método empírico, y como posteriormente lo reflexiona muy bien Clifford Geertz en este librito que se llama El antropólogo como autor, Malinowski funda esta idea del estar ahí como una forma estratégica para darle solidez a los datos de trabajo de campo. De tal manera que la antropología se convierte desde este punto de vista en una ciencia empírica. En una ciencia empírica donde el profesional, el científico, tiene un método, tiene un rigor de aplicación, tiene un camino a seguir en cuanto a la construcción de datos, como lo señala el maestro Malinowski, verídicos, profundos y pertinentes hacia una teoría, que establece todo un aparato científico para la identidad de esa antropología. Es interesante que en este estudio introductorio, que está organizado en 9 apartados, lo primero que nos señala Malinowski es cuál es su interés primordial. El objeto de estudio de los argonautas del Pacífico, como ustedes lo saben, es la indagación acerca de los sistemas sociales, vinculados con las necesidades, las instituciones y sobre todo la función que ellas tienen al interior de este sistema.
Y ubica perfectamente que una de las expresiones más notorias dentro de la vida cotidiana de estas islas es el kula. Es una institución que regula el intercambio no solamente de objetos, de personas, sino también de territorios, de historias y de elementos que forman parte de los insumos cosmogónicos de la vida cotidiana. Esto que le llamaría los imponderables de la vida, en un sentido de que son elementos inalienables de los cuales los sujetos tienen su vinculación cultural. Es por ello que las primeras reflexiones que hace Malinowski posteriormente a establecer cuál es el objetivo del libro tendrá que ver con su disertación acerca de lo que entiende él como el método de la etnografía y el trabajo de campo. Es la experiencia malinowskiana uno de estos hitos que se construye en la memoria de la disciplina. Malinowski apunta perfectamente que no puede haber ningún estudio en términos científicos que no tenga la capacidad de describir a detalle cuáles fueron sus distintos métodos, cuáles fueron las condiciones en las cuales se aplicaron dichos métodos, así como las circunstancias que se desarrollaron a lo largo de la investigación. Es interesante porque justo desde esta manera establece como ese principio la transparencia en términos de la aplicación metodológica. La transparencia en el sentido de ubicar estos procesos tan finos que tendrán que ver con la materia prima de los antropólogos y las antropólogas, que es obviamente el ser humano. Una materia inestable, resbaladiza y sobre todo cambiante, que desde aquel momento Malinowski observa de una manera bastante sólida esa necesidad de poder registrar algo que es tan efímero y al mismo tiempo tan estructurante y tan estructurador. Es por ello que dentro del método de la etnografía, Malinowski muestra esta necesidad apremiante que tenemos que tener todos aquellos que realizamos este tipo de estudios en trabajo de campo, de narrar todas las posibles circunstancias, contextos y momentos en los cuales se realiza este tipo de trabajo. A partir de ahí, los métodos y las condiciones que tiene que tener el investigador, especialmente los antropólogos y las antropólogas, tendrán que ver con una lectura previa rigurosa a la teoría. Señala Malinowski que eso no quiere decir deformar la mirada frente a la interpretación de los hechos en campo, sino más bien orientarla en el sentido de establecer nuevas hipótesis hacia la construcción de búsquedas innovadoras y sobre todo de explorar vetas de las cuales miopías previas no habían podido observar por la imposibilidad de estar directamente ahí. Al final, dentro de su disertación nos dice que el objetivo específico que tiene que tener el trabajo de campo no solamente es estar ahí, sino posicionarse en comprender el modo en el cual los individuos se relacionan con el colectivo, lo interpretan, lo usan, lo intervienen, para poder desde ahí tener una interpretación clara, profunda, sistémica de los modos en los cuales cada sujeto dentro de esta realidad cultural se insertan. Es por demás señalar que las condiciones para el trabajo de campo en este apartado que señala Malinowski tienen que ver con justo esta necesidad de estar ahí. De estar ahí, señala el polaco, sin mediadores, sin mediaciones, y sobre todo de estar ahí, pero tener esa capacidad no solamente de escucha, sino de comprensión, de narración, de registro, de organización, de sistematización. Todas aquellas tareas que muchas veces nosotros damos por sentado cuando estamos ahí y que parece que van a suceder y que parece que se van a narrar dentro de nuestro diario de campo por sí solas. Señala Malinowski que justo esta escucha comprensiva, este hábito de búsqueda en términos de no cesar ningún tipo de pesquisa, de tratar de articular
una y otra vez los datos de campo y de establecer modelos y conjeturas a partir de cómo se establecen y cómo se estructuran dentro de este esqueleto de lo social. Es una de las recomendaciones que obviamente ha trascendido a lo largo ya de casi estos primeros 100 años de esta obra. Es interesante cuando justo nos habla acerca de la manera en la cual la metodología de trabajo de campo y sobre todo este tipo de estrategias tendrá que tener en consideración el encuentro, la comprensión, pero también el aprendizaje. Si lo hemos notado, Malinowski primero nos cuenta cuáles fueron sus distintas vicisitudes, esa sensación de descorazonamiento, esta desesperación donde uno transita por estos lugares y aparece como un espíritu invisible. Invisible en el sentido de que uno no comprende esa cultura. Entonces, ¿cómo desde ahí el aprendizaje, obviamente, de idiomas, de códigos, de contextos, de mensajes, de modos de estructuración comunicativa del lenguaje terminará siendo una de las herramientas indispensables? Obviamente, dentro de esa comprensión tendrá que ver la sistematización y la capacidad, por ejemplo, de la escritura, de establecer dentro de las palabras de los interlocutores modos en los cuales se insertan sus posibles significados. Llamémosles los imponderables de la vida real. Aquí se engloban cosas como la rutina del trabajo diario de los individuos, los detalles del cuidado corporal, la forma de tomar los alimentos y prepararlos, el tono de la conversación y la vida social que se desarrolla alrededor de los fuegos de la aldea. La existencia de fuertes amistades o enemistades y de corrientes de simpatía y antipatía entre la gente. La manera sutil pero inconfundible en que las vanidades y ambiciones personales se reflejan en el comportamiento del individuo y las relaciones emocionales de los que les rodean. Esta idea de los imponderables de la vida real tendrá que ver desde este punto de vista con la descripción de la organización de la tribu y de la anatomía de la cultura. Si nos ponemos más peliagudos, observamos que Malinowski tiene una especial fijación a la comprensión de las estructuras y de los sistemas que configuran una vida en términos de estos grupos sociales. Es interesante que desde este punto de vista observa perfectamente que justo dentro de la organización de la tribu, estos imponderables de la vida cotidiana nos hablan de la relación entre sujeto y estructura, de roles y jerarquías y de modos normativos en los cuales se regulan estas relaciones. Es interesante que de esta manera se propone ya no solamente observar los modos descriptivos en los cuales aparece una cultura, sino también las formas en las cuales localmente funciona. Y es interesante que señala el maestro Malinowski que no solamente ello tendrá que ver con el modo de escuchar los relatos y de escuchar todas estas elucubraciones en términos comunicativas, sino es por eso que el estar ahí tendrá que ver con un proceso testifical, con un proceso de dar testimonio entre esas disrupciones entre lo dicho y lo hecho, y que a partir de ahí observamos estos modos de vivir y de usar la cultura. Es asimismo que a partir de estas colecciones, le llama a estos corpus narrativos, lingüísticos, que no solamente se establecen como formas de expresión de la mentalidad indígena, sino como también modos sociales de comunicación y de relación con los individuos, se obtiene esta capacidad de alcanzar el objetivo de nuestro trabajo de campo. A partir de ahí, los imponderables de la vida real y todas estas lógicas del comportamiento nos pueden dar la posibilidad de comprender de manera descriptiva
los pormenores, las esencias, los sentires y los distintos sentimientos y conflictos en relación a los individuos que forman parte de la cultura. De tal manera que si observamos con rigor, con optimismo, este ensayo introductorio de la obra de Malinowski, podemos comprender sus reflexiones en un sentido epistemológico de la construcción del conocimiento, metodológico en cuanto a las estrategias y modos de relación con la realidad, así como sus componentes éticos en cuanto a las mediaciones que establece el contacto intercultural. No podemos perder de vista, obviamente, que justo Malinowski con Los Argonautas del Pacífico establece una metodología que también aparece como una metodología pertinente para los distintos estudios colonialistas que se establecen a lo largo de las exploraciones europeas, ya sea en África, en Australia o en el resto de distintas partes del mundo. Sin embargo, es interesante que a la par de los años observamos que sus componentes metodológicos dieron cierto tipo de parámetros y sobre todo cierto tipo de caminos e itinerarios comprensibles para la posible descripción y sobre todo interpretación de las culturas. Seguiremos posteriormente con el capítulo relacionado con el Kula y el funcionamiento de este sistema.